El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Una palabra tremenda, como toda palabra de Dios. Tremenda por la magnitud de la enseñanza. Tremenda por el alcance que tiene. Por la trascendencia, porque el tiempo ha transcurrido, pero la palabra sigue vigente. No importa cuántos años pasen, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. Según sea diferente tu cultura, una de otros, una de otras personas, pero sin embargo la palabra de Dios sigue vigente. Tiene el poder y tiene la autoridad. Dice la Escritura que Dios entonces envía palabra de Dios al pueblo. Siempre el contacto de Dios es a través de la palabra. Dice que Dios le habla a Adán y establece contacto a través de la palabra. Y Adán entonces comienza a tener un contacto con Dios, conoce a Dios a través de la palabra de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Adán luego fracasa en su fe, fracasa en su encuentro, en su acercamiento hacia Dios, y Dios vuelve a darle la palabra a Seth, Dios vuelve a darle la palabra a Noé. Y así, de tanto en tanto, entre que Dios daba la palabra, el pueblo se volvía a levantar. Dios daba la palabra y de repente dice que las cosas iban mejorando a medida que Dios daba la palabra. Si Dios daba la palabra, entonces el pueblo entendía y las cosas cambiaban. El asunto era cuando no había más palabra de Dios, cuando Dios parece que hacía silencio, cuando Dios no hablaba. Transcurridos los años, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y dice la Escritura que tras el Señor hablarle a Abraham, teniendo un encuentro con Dios, dice que Abraham cree a Dios. Mas los descendientes no habían oído palabra de Dios, entonces tiene que volver la palabra. El desafío era entonces tener palabra de Dios todos los días. El desafío era tener palabra de Dios más constante. El desafío era poder tener la palabra de Dios un poco más cercana, más viva todos los días. Finalmente, Dios envía a Moisés. Y Moisés tiene que ser aquel que viene a traer ahora palabra de Dios. Pero esta vez la palabra iba a ser escrita para que la palabra no sea olvidada, no sea puesta en olvido. Dice la Escritura que Moisés sube al monte de Sinaí a hablar con Dios. Después de 40 días y 40 noches que está allí, desciende con las tablas de la ley. Ciertamente cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, dice que baja Moisés hacia donde estaba el pueblo, pero el pueblo dice que se había olvidado de Dios. Entonces Moisés toma la palabra y la rompe, porque estaba desanimado Moisés. Ciertamente toda la palabra de Dios era estéril cuando uno no la quiere oír, cuando uno tiene otras prioridades. Por eso es que este mensaje llega a tus oídos, pero tiene que ser un mensaje que pueda ser entendido y vivido. No solamente que sea un mensaje que tú puedas escucharlo y seguir con tus asuntos. Dice que Moisés vino con la palabra de Dios, pero el pueblo estaba cada uno en su tema. Entonces nada podía cambiar, porque la palabra de Dios no podía llegar a sus corazones. Y efectivamente no llegó, Moisés la rompió. Sin embargo dice que Dios le volvió a hablar a Moisés. Le vuelve a hablar el Señor a Moisés. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo. Dice la Escritura así, en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Capítulo 34. Dice la Escritura en el verso 29. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, capítulo 34, libro de Éxodo, verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová,
para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel los que le era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que estuvo hasta la eternidad de los cielos, hasta la base de tu oración. ¡Aleluya! Qué tremendo. Dice que finalmente Moisés viene con las tablas de la ley, vuelve la palabra de Dios. Y esta vez vuelve la palabra de Dios, pero el pueblo estaba atento porque se habían perdido la primera palabra de Dios. Pues tú te has perdido muchos llamamientos de Dios a través de tus mensajes. Tal vez no 2, 3, tal vez cientos o miles. Pero finalmente has llegado la circunstancia, en el momento preciso en el que la palabra de Dios puede ser oída por ti. Porque el pueblo se sintió ahora que se había perdido una oportunidad y Dios le dio otra oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades te dio Dios para aquellos que recibieron los mandamientos en aquel tiempo. Era toda la palabra que ellos tenían. Y ciertamente era el comienzo de una relación con Dios, de una relación nueva. Pero para quienes han estado escuchando este mensaje durante muchos años y le han dado la espalda a Dios, es una oportunidad más. Justo cuando tal vez estás envuelto en grandes conflictos, en grandes dificultades, ahora es el momento preciso. Antes el pueblo no estaba preparado. Moisés vino con las tablas de la ley, pero era más importante lo que ellos estaban haciendo, sus juegos, sus deleites, sus placeres, sus vicios. Pero esta vez vino la palabra de Dios y ellos estaban arrepentidos, querían un cambio, buscaban un cambio. Llegó la palabra de Dios en el momento en que buscaban un cambio. Entonces ahí se produjo el milagro de que el pueblo pudiese aceptar la palabra de Dios, la palabra escrita, que era un gran desafío ahora. Porque la otra palabra era una palabra que iba siendo transmitida oralmente de generación en generación. La palabra podía ser distorsionada. Las costumbres cambiaban, los tiempos cambiaban. Pero la palabra escrita no podía ser distorsionada. Cuando la Escritura dice no matarás, es no matarás y nada más. No cometerás adulterio. No hay otra opción. No hay una interpretación distinta. Lo que era transmitido oralmente era susceptible a cambios, mas lo que estaba escrito era inmutable. El pueblo ahora estaba preparado y el pueblo recibe la palabra de Dios. Pero dice que recibe la palabra de Dios. Pero hay algo que el pueblo no recibe. ¿Sabes qué es lo que el pueblo no recibe? Dice que no lo reciben a Moisés, a lo que Moisés representaba. Dice que ellos entienden la palabra. Moisés les decía todo lo que debían hacer y ellos trataban de ir poniendo por obra, de a poco, según sus tiempos, según sus fuerzas. Era un tiempo de cambio para ellos. Nadie iba a cambiar de la noche a la mañana. No es fácil cambiar de la noche a la mañana, pues humanamente no se puede. Humanamente lleva mucho tiempo. Por eso es que ellos necesitaban lo que Moisés traía, y ellos solamente tomaron la palabra y dejaron lo otro que Moisés traía. Algunos pensarán diciendo: pastor, ¿qué era lo otro que Moisés traía? Pues la Escritura es clara aquí. Dice la Escritura así, verso 29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Dice que su rostro resplandecía de una forma tremenda. No era un resplandor normal, era algo anormal. No era algo que uno podría haber dicho está más pálido, algo natural. Era algo sobrenatural. Por eso es que a ellos les fue fácil recibir la palabra, porque tú tienes la palabra y luego la acomodas en tus tiempos, la acomodas según tus necesidades, tus fuerzas, tu realidad. Pero dice que a Moisés le dijeron: no, cúbrete la cara, ponte un velo. Dice que no lo podían mirar. Moisés se acercaba con las tablas. Moisés venía con las tablas y decía: estas son las tablas. A las tablas no le tenían miedo. Decía: bueno, está bien, las tablas las vamos a recibir, pero dice que le miraban la cara y no le podían ver. No podían verle. Entonces Moisés dice que tuvo que ponerse un velo. Lo relata así la Escritura. Capítulo 34. Dice la Escritura así: entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después que se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales
mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Cuando venía a la presencia de Dios, dice que se quitaba el velo. Y cuando salía a hablar con ellos, se volvía a poner el velo. Era la única forma en que ellos podían hablar con Moisés. Ellos no se daban cuenta de lo que esto significaba, no entendían. Pero ellos habían tomado la palabra. Pero se habían alejado de la presencia. Porque ellos desconfiaban. El resplandor de Moisés significa la presencia. Dice que él, estando 40 días con Dios, el rostro le resplandeció. Esto era lo que ellos tienen miedo. A la presencia de Dios. Lo miraban a Moisés y Moisés les provocaba a ellos como cierto temor. El rostro de Moisés representaba el Espíritu de Dios. Por eso es que le costaba tanto luego con la palabra, se quedaron con la palabra nada más. Así como hay personas que hoy tienen la palabra, pero dicen, sé que tengo que cambiar, pero no puedo cambiar. Estoy cambiando de a poquito. Está bien, eso es bueno que tengas voluntad de ir mejorando cada día. Pero ¿y qué si en lugar de recibir solamente la palabra, recibes la palabra y el Espíritu, la palabra y el poder? ¿Qué si no solamente puedes tomar la promesa de Dios, sino lo que también viene de parte de Dios, que es la presencia del Espíritu? Dice la Escritura entonces que Moisés pone un velo sobre su rostro. Ese velo significa que ellos en parte le dan la espalda. Le es fácil recibir la palabra, todos de la palabra, por la palabra, o de la boca para afuera. Todos somos hijos de Dios, somos santos, somos buenos. Pero lo que prueba todas las cosas es el Espíritu de Dios. Hijitos míos, dice la Escritura, probad a cada espíritu. Dice Dios, prueben a cada espíritu. No todo aquel que diga que es de Dios, es de Dios. No todo aquel que tenga la palabra de Dios, es de Dios. Sin embargo, dice que ellos le dejan a un lado y ahora Moisés, que representa un cambio. Moisés que representa lo bueno. Moisés que representa el encuentro con Dios. Moisés que representa el poder de Dios. Moisés representa una etapa que ellos rechazan en ese momento. Moisés representa los tiempos gloriosos que iban a venir. Dice que ellos no estaban preparados. Ellos dijeron, la palabra sí la admitimos y la vamos a acomodar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra economía. Hay que dar a Dios, daremos según lo que Dios nos prospere. Hay que ser buenos, seremos buenos según las circunstancias nos permitan que seamos buenos. Pero era el tiempo de gloria, era el tiempo de poder. Entonces la gloria, ellos la separan por un velo. Se quedan con la parte religiosa, con la parte de la obediencia, pero rechazan la mejor parte, que era la parte de la gloria. Y dice que entre tanto Moisés entraba al templo, hablaba con Dios y se quitaba el velo y se sentía libre. Moisés representaba a un hombre nuevo, un hombre renovado. La Biblia dice que el primer hombre es Adán, que escucha la palabra, pero que le cuesta vivirla. El postrer hombre es Cristo, que tiene la palabra, pero también está envuelto en el poder de Dios. Su vida es una vida de cambio, es una vida tremenda. Ciertamente el velo, dice la Escritura, en los tiempos bíblicos en el templo, separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. El sacerdote entraba tan solamente una vez al año a cumplir con cierto ritual de la expiación del pecado de todo el pueblo. Estaba el arca del pacto, dentro de ella estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Era un lugar santísimo, era un lugar tremendo. Ningún sacerdote se atrevía a entrar a ese lugar. Por mandato de Dios, Moisés construye el tabernáculo y separa esos dos lugares. El lugar santo, que era un lugar donde ellos entraban cotidianamente, del lugar santísimo, donde nadie se atrevía a entrar. Finalmente, cuando Cristo muere en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso significaba que ahora el hombre tenía un acceso libre. En el Antiguo Testamento, los hombres y los sacerdotes entraban al lugar santo. Querían cumplir con todos los rituales de acercarse a Dios, pero lo más glorioso no podían entrar, una vez al año nada más, a lo más maravilloso. Cuando Cristo muere, dice que ese mismo velo del templo, que ahora está transportado en un templo que construye Herodes durante 40 años, un templo fastuoso y magnífico, se transporta toda la imagen y una copia de lo que Moisés hizo en el desierto, en el tabernáculo, se lo replica a escala ahora gigantesca, con bloques de piedra, y se vuelve a poner
un velo muy pesado que separa el lugar santo del santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe de arriba para abajo. Era algo imposible, mano de hombre no lo podía hacer. Era imposible romperlo. Ahora, ¿qué habrán hecho los sacerdotes luego de esto? De este acontecimiento. Y algunos dirán, y pastor, ¿habrán quitado el velo para que ya puedan entrar siempre al lugar santísimo? No. Los sacerdotes restablecieron el culto antiguo y volvieron a enmendar ese velo, volvieron a ponerlo al velo. A Moisés se sacaba el velo y le dijeron, no, ponete de vuelta el velo. Si no, entre nosotros no podés andar, tenés que poner el velo. Moisés representaba lo glorioso, lo maravilloso para lo cual el hombre no estaba preparado. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Estás tú preparado para lo glorioso? ¿Sabes que muchos fracasos de líderes, de pastores, de obreros, de siervos, de evangelistas, de profetas y de tantos otros hombres de Dios, con títulos o sin títulos, con gloria o sin gloria? ¿Sabes cuál es la mayor causa del fracaso de muchos hermanos, creyentes, líderes, obreros? Que no están preparados para los tiempos de bendición. Entonces se les presenta la gloria y la gloria los sorprende. Y esos no pueden ver. No pueden ver. Algunos dirán, pastor, a ver, explíquenmelo un poquito mejor, para que yo entienda. Bueno, supongamos, hubo 30 y tantos mineros atrapados aquí en una mina en Chile hace algunos meses, hace algún tiempo atrás. Fue noticia, se transmitió en directo para todo el mundo. Lo maravilloso fue el rescate. Lo triste fue el circo que hicieron para hacer publicidad y armar como si se estuviese tratando de un reality show. Que si vivían, que si no vivían. Cuando salieron todos con anteojos. Alguna gente decía, pero ¿por qué salieron con anteojos? Salieron afeitaditos, limpitos. La gente esperaba ver algunos con el ánimo deteriorado, caídos, hambrientos. Pero no, salieron como si hubiesen estado de turismo allá abajo. Lo que la gente no entendió es que antes habían mandado a los mismos rescatistas, que eran que los habían puesto un poquito, los habían acomodado un poco, los afeitaron, los cambiaron, los habían alimentado durante algunos días antes, previo al rescate final. Y cuando salieron con anteojos, ellos tuvieron que salir con anteojos sí o sí por causa de que la luz les podía dañar la vista. Estuvieron tantos días ahí abajo, sin luz natural, solamente con pequeñas luces artificiales y usándolas racionalmente para poder aguantar lo más que podían en medio de aquellas cavernas a cientos de metros bajo la tierra. Cuando salen a la luz, ¿pueden mirar o no pueden mirar? Los niños tienen que responderse esto para sí mismos. Están mucho tiempo en la oscuridad, salen a la luz del día, en pleno sol. ¿Pueden mirar? Pues no pueden mirar. ¿Pero por qué no pueden mirar? Pues el ojo se adapta y se acostumbra a la cantidad de luz en el ambiente. Entonces, llegado un momento, es como cierto día uno de mis hijos le tenía miedo a la oscuridad. Yo le digo, pero no tenés que tener miedo a la oscuridad, luego vas a poder ver un poco mejor. Tenés que entrar y cuando entres, tu ojito se va a adaptar. Y lo miraba. Yo le decía, a ver, vamos a entrar, ¿ves algo? No veo nada, me decía. Bueno, esperemos un rato, le decía. Y esperábamos un rato, hasta que el ojo se adapta. Y le digo, ¿y ahora puedes ver? Y ahora puedo ver un poco más. Y ahora veo un poco más. Entonces ves que no tenés que tener miedo a medida que tu ojo está escaso de luz. El ojo, este órgano tiene la capacidad de adaptarse. Es el principio en el que se basan todas las cámaras fotográficas y las filmadoras en la actualidad. Mayor entrada de luz o menor entrada de luz. Pues estos hombres estuvieron adaptados a la falta de luz. Entonces cuando de repente hay un cambio brusco, les puede dañar, les puede hacer mal a los ojos. Porque el ojo está preparado para poca luz, no para mucha luz. Poca luz está bien. Sabes que nosotros, si bien no estamos a cientos de metros bajo tierra, sí necesitamos ser rescatados. Y en esa pequeña cápsula no entramos todos. Necesitamos ser rescatados. Porque ciertamente estamos aislados de la gran bendición. La bendición representa la superficie, la libertad, el poder encontrarte con tus seres queridos y demás. Pero para nosotros representa las tinieblas y la luz de Dios. La Escritura dice, en Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Es vida para los hombres.
Y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Era una lucha entre la luz y las tinieblas. Era una lucha para rescatar al hombre, para traer luz a los hombres, para no permitir que el ojo del hombre se acostumbre a las tinieblas y poner un poco de esperanza en el corazón de las personas. Dice la Escritura que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio la gran luz, y los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Algunos dirán, pastor, ¿qué tiene que ver el valle de sombra de muerte con la luz? Si es un valle, no dice que es un valle nocturno, claro, pero los valles donde hay poca luz es donde la gente de ser inaccesible, o incluso lo usaban en algunos lugares, esos pequeños valles lo usaban como vertederos, como basureros, valles escabrosos, o lugares donde la luz no llegaba usualmente porque el sol simplemente entraba cuando pasaba por sobre ellos. Al amanecer no entraba la luz y al atardecer tampoco, era un pequeño lapso de tiempo. Entonces esos lugares no eran aptos para la vida. Lo usaban incluso en algunos lugares para basureros hacían cuevas donde se ocultaban las personas que vivían una mala vida para no ser descubiertos. Cuando tú quieres hacer algo malo, ¿dónde lo haces? Pastor, yo me levanto bien tempranito y a plena luz del día voy a hacer algo malo. No, tú vas a hacer algo malo en la noche. Y si vamos, que ahora nadie nos ve, en lo oculto. El que va a robar, roba mejor en la oscuridad. El que va a adulterar, adultera mejor en la oscuridad, en las tinieblas. El que va a hacer algo malo, pues en las tinieblas se siente cubierto por ellas. Por eso el salmista dijo, oh Señor, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si dijere, he aquí, me voy a las profundidades de la tierra y las tinieblas me encubrirán, las tinieblas me esconderán. Señor, aún las tinieblas resplandecerán alrededor de mí. ¿A dónde me iré? ¿A dónde escaparé? Porque tu luz me seguirá donde quiera que yo vaya. Ya he sido alumbrado por tu luz. Ahora las tinieblas ya no son tan tinieblas. Las tinieblas ya no son tan densas para aquel que ha conocido la esperanza de Dios. Estos que estaban allá abajo salieron a la luz y tuvieron que usar anteojos para poder adaptarse a un medio donde había una luz fantástica. Bueno, aquellos que han estado mucho tiempo en tinieblas se han adaptado a las tinieblas. Se han adaptado a las malas noticias, se han adaptado al fracaso, se han adaptado a la tristeza, a las lágrimas, al dolor, se han adaptado a que las cosas no funcionen. Ahora, ¿cómo hacerle cambiar la mentalidad a esa persona? ¿Cómo enseñarle que las cosas de Dios son en el sí y en el amén, dice la Biblia? Le pides algo a Dios, Dios te dice que sí. Si pides algo conforme a su voluntad, todo es sí. Y el amén significa así sea. Señor, caminar en tu esperanza, así sea, dice Dios. Señor, voy a prosperar, quiero prosperar, así sea, dice Dios. Dice que Dios no te da negativas siempre que pidas algo conforme a su voluntad. Señor, quiero ir a robar esta noche y que no me descubran los policías. Dios no te va a decir ni sí ni amén. No es conforme a la voluntad de Dios. Entonces estos que salen a la superficie necesitan anteojos para que no les dañe la luz, porque no se podían adaptar tan rápido a la luz. Así les pasa a algunos creyentes, líderes, obreros. No se pueden adaptar al tiempo que viven. Reciben la palabra como lo recibió el pueblo, pero luego ven la luz. ¿Qué dos formas? Alguno dirá, pastor, supongamos que somos todos mineros, todos que estamos mucho tiempo debajo de la tierra, todo el mundo en cavernas, y de repente un día decidimos salir a la superficie por uno u otro motivo. Ahora, ¿no sería mejor en lugar de ponernos todos anteojos tapar el sol? Bueno, esa es la idea. Eso es lo que ellos hicieron. Eran dos: o se ponían todos anteojos o le ponían un velo a Moisés, que era más fácil. Anteojos no existían en la antigüedad, y andar todos ellos con velos iban a andar chocando unos con otros. En lugar de que se sacrifiquen todos, dijeron, sacrifiquémoslo al bueno. Sacrificaron a Moisés. Entonces Moisés tenía que andar a tientas mirando por abajito a ver que no se tropiece. Corría el velo, por acá tengo que ir. Imagínate. Moisés representaba la luz de Dios y la gloria de Dios, el tiempo maravilloso. Pues quienes no se han podido adaptar a un tiempo de bendición y de gloria son los que han fracasado. Y por eso no poder entrar al tiempo de bendición que hacen, quieren poner un velo a lo bueno. Así hay personas que dicen, bueno, como yo no pude andar bien en Dios, entonces critico al que anda bien.
Critico al pastor, al hombre de Dios, al hombre de fe, al que hace las cosas bien, o lo ignoro totalmente. Si él no se quiere poner un velo, se lo pongo yo. Y tú le pones un velo en tu mente y en tu corazón. Pues es el mismo principio. Lo bueno, como no pudo ser recibido y aceptado y vivido, no porque ellos no querían. ¿Quién no querría estar con el velo, con el rostro resplandeciente, con un encuentro con Dios? Pero ellos les provocaba temor. Decían, nosotros no podemos, Moisés puede. Nosotros no podemos. Moisés estuvo 40 días en el monte con Dios. Nosotros no podemos. Moisés es bueno. Nosotros somos malos. Entonces, pongámosle un velo. Pero Dios quiere para tu vida un tiempo de cambio. Porque ya tienes la palabra, tienes la ley, pero has rechazado lo glorioso, lo más maravilloso, que es una vida de poder. La Biblia dice que Dios hace de sus ángeles espíritu y transforma a sus ministros en llamas de fuego. Así quiere hacer con tu vida. Él dice, transforma a sus ángeles en espíritu y a sus ministros en llamas de fuego. Qué maravilloso es Dios. Finalmente le hacen poner un velo a Moisés, y Moisés anda con el velo. Cuando venía a la presencia de Dios se sentía libre para hablar con Dios. El hombre mismo, por causa del hombre se pone Moisés el velo, no por causa de Dios. Porque en Dios dice que se lo quitaba. No porque él le daba vergüenza, él no se avergonzaba de lo que tenía. El hombre le obligó a ponerse el velo, por causa de ellos. Porque ellos no estaban preparados. ¿Sabes que la mente del hombre está preparada más al fracaso que a la bendición? Está más preparada a las lágrimas que a la sonrisa. Tú vieras un diario hoy y todo es malas noticias, malas noticias, malas noticias. Murió uno, descuartizaron a otro, se tiró al río otro. Eso vende más. Ahora, yo te hago un desafío. Tú vas a peticionar ante alguien con traje y corbata y a nadie le llama la atención. Así, se cansaron de pedir que alguien intervenga por un conflicto que había, por una pastera, en un río del cual era la división, o era el punto limítrofe entre dos países. Lo pidieron los gobernantes, gobernadores, intendentes, la gente, profesionales, todo el mundo, y salían como pequeñas noticias. Un día se reunieron, una reunión internacional en Europa de ciertos gobernantes y dirigentes de diferentes países, y una mujer se fue y se desnudó en medio de ellos y con un cartel pidió una solución para la pastera. Salió en todas las noticias del mundo. Así. Entonces, la luz y lo bueno lo ocultan. Lo malo es lo que resalta más. Al bueno hay que ponerle el velo, al malo hay que quitarle el velo. Tú lees los diarios y está todo mal. Ahora, ¿qué no ocurre ningún hecho heroico en nuestro país en estos días? Que no hay ninguno que se esté arriesgando su vida por el prójimo. Un policía, un bombero, un doctor que contrajo SIDA por atender a sus pacientes. Eso no sale en ninguna noticia, porque lo bueno se le pone un velo. Porque es el corazón del hombre que no está preparado para tiempos buenos. Te voy a contar una noticia. No me digas, le dice una a la otra. Y ya sabes que es algo malo. ¿Sabes que la vecina, qué bien que cocina? Ah, no, pero contame algo malo, un chisme. ¿Sabes qué bien que se porta la hija de la vecina? Dice, eso no tiene gracia. Contame algo malo, un secreto sucio de ella. A ver, para que nosotros la tengamos como en la palma de la mano. Eso es lo que busca el hombre, eso es lo que quiere la persona. A lo bueno le pone un velo. ¿Sabes cuántos jóvenes estudian en nuestro país? ¿Sabes cuántos jóvenes destacados hay? ¿Sabes? No solamente en nuestro país, en tu país también. Personas que están cruzando incluso 2 o 3 carreras, desarrollando lo poco que pueden en el campo de la ciencia, aún poniendo plata de su bolsillo con sus propios recursos, consumiendo horas y horas del día para mejorar un poco el país, para traer algún beneficio a la ciencia o a la tecnología de tu nación. Ahora, ¿dónde están ellos en la noticia? No existen. Están cubiertos por un velo. ¿Cuál velo? El velo de Moisés. A lo bueno hay que taparlo.
Hay que taparlo porque nos dice que somos malos, nos dice que somos vagos, porque la gente no quiere escuchar lo bueno, la gente quiere comprar lo malo. Le contaremos el último chimento de aquel gran actor famoso. Eso, la gente compra las revistas, los diarios, porque eso quiere saber. Lo destacado, ¿no? Pues algún día cuando a alguien se le ocurra esta idea, hacer un diario de buenas noticias, cambiará un poco el paradigma de los diarios. Un diario de buenas noticias, en donde la gente abra y escuche solo cosas buenas. Después tendrá otro diario. Alguno dirá, bueno, pastor, pero eso sería como meter la cabeza en un agujero e ignorar la realidad de la vida. No, pero tienes, en tu provincia debes tener 5 o 7 diarios, todos de malas noticias. Que haya uno que solamente hable de buenas noticias. Entonces, después de leer todo lo malo, de los asesinos, los descuartizados, los traficantes, ábrese el otro. Jóvenes que están llevando alimentos a los perdidos. Un programa para dar asistencia a las madres solteras. Programas nuevos de salud. Y así. Pero sin embargo dice que a lo bueno le pusieron un velo. No podían mirar lo bueno. Su corazón estaba inclinado hacia lo malo. Sus ojos no estaban acostumbrados a ver lo bueno. Se irritaban. Le dijeron, no, tápate el rostro. ¿Cómo habrá sido? ¿Sabes que en realidad, alguno dirá, pero pastor, tendría que haber tenido como un reflector en los ojos para que le dañe a ellos? En realidad no era tanto, tal vez, lo que irradiaba, la luz que irradiaba a Moisés, sino era lo que el rostro de Moisés representaba. Cuando ellos lo miraban a Moisés, Moisés representaba un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre bueno, un hombre consagrado a Dios, un hombre convencido de lo que él hablaba. Cuando ellos lo miraban a Moisés, tenían convicción de pecado. Y le decían, no, tápate el rostro. No, esta tierra no es para santos, esta tierra es así para los que somos aquí, medios más o menos. Pero no para esos que se creen iluminados. Finalmente Moisés se cubrió el rostro. El problema es que el hombre sigue tomando la misma actitud. Recibe la palabra de Dios. Sabe que hay un Dios en los cielos. Tú le preguntas a la gente, ¿hay un Dios en los cielos? Sí, hay. ¿Tú crees? Creo. No voy a la iglesia, pero creo. Mi mamá creía, mi abuela creía. De tanto en tanto a veces me hago un rezo, una oración. Ahora, pero tú haces cosas buenas en tu vida o malas. Y ahí ya se avergüenza. Y ahí ya no te quiere contar más. Porque está preparado para lo malo, pero no está preparado para lo bueno. A lo bueno, entonces se lo va a ridiculizar. Por eso se trata de ridiculizar a los que hacen algo bueno. Incluso tú miras programas de televisión cómicos. ¿Sabes de quién se burlan? De un pastor, o de pastores, o de gente que va a la iglesia. Ahora, no se burlan del adicto, no se burlan del delincuente, se burlan de la gente que hace las cosas bien. Las tapan con un manto de ironía, de sarcasmo, porque no quieren ver cuántas personas están siendo salvadas hoy, cuántos han cambiado en estos años, cuántos matrimonios han encontrado un camino distinto, cuántos jóvenes han escapado de las drogas, cuántas mujeres han sido salvadas del suicidio, porque esto no es noticia. Un crimen puede opacar más que la vida de cientos. Nosotros podemos dar testimonio en nuestro ministerio, cientos y miles bendecidos, pero no somos el único ministerio en el país, hay muchos más. Entonces un crimen, un homicidio, puede opacar lo bueno que está ocurriendo en el país, en diferentes campos, no solamente en el campo cristiano, en todas las áreas. A Moisés le dijeron, ponte un velo, pero ellos no estaban preparados. Por eso, entre que nuestra mente sea así una mente de fracaso, vamos a vivir en fracaso, porque los medios que prosperan son los medios que venden el fracaso, que venden la derrota. Hace algunos años había una revista en que aparecían los crímenes, los cuerpos, los cadáveres, en el estado en que lo encontraba la policía. Entonces ponían en la revista las personas con los brazos cortados, las piernas cortadas. Todo era una cosa horrorosa. Ahora alguno dirá, bueno, pero pastor, que usted si ve a alguien así, se va a desmayar, usted es impresionable. No es por lo que a uno le puede impresionar, es por lo que a los niños o a los que están creciendo, el efecto que en ellos pueda causar. Alguno dirá, bueno, pero ustedes se asustan de cualquier cosa porque dicen, ven a una persona semidesnuda y ustedes se rasgan los vestidos. Pero yo, ¿de qué me voy a asustar? A mí no me van a asustar. ¿Qué me pueden decir o qué pueden inventar? Yo no me voy a asustar.
Pero ¿y qué los niños? ¿Y qué los jóvenes? Que todavía van creciendo en la vida y no se han forjado una idea de este mundo. La idea que toman es esa idea. Las jóvenes, tú le preguntas, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y de vestirme en la televisión. Y así va a ser famosa. Así, hace un tiempo atrás, en uno de los últimos mundiales de fútbol, una joven se le ocurrió prácticamente desvestirse ahí. Entonces fue famosa mundialmente. Ahora, ¿cuántas otras jóvenes fueron vestidas decentemente? ¿Fueron noticias? Pues no fueron noticias. Porque a lo que es bueno se lo tapa con un velo. Y lo que es malo, ay sí, quítate el velo, tú quítate el velo porque te queremos ver. Pero aquel no, tápalo. Entonces, en uno de los últimos torneos que ocurrió en Argentina, las cámaras buscaban en las tribunas saber quién se había animado a desnudarse a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Las vedettes, las modelos, como no pueden tener cámaras en sus países, van a los torneos de fútbol o alguna competencia importante y van semidesnudas. Entonces las cámaras están aburridos, los camarógrafos empiezan a buscar a alguien. No buscan al niño que fue con su banderita, buscan a la mujer que está más desvestida. Entonces al bueno se lo ignora, se lo tapa. Y el que quiere hacer las cosas mal, a ese entonces le damos publicidad. Ese va a ser famoso. A esta mujer la invitaron a programas en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Ahora tú pregúntate, ¿qué hizo de bueno? Desvestirse. Eso es todo lo que hizo. ¿Sabes cuántos han innovado para que tú seas sano hoy en la ciencia? Uno de los cardiólogos más famosos del mundo, lo teníamos en Argentina, se terminó quitando la vida. Porque lo ignoraron, lo taparon. ¿Y quiénes son los que estaban en la tapa de los diarios, en boca de todos los medios de comunicación? El delincuente, el malo, el ladrón, el corrupto, el pornográfico. Esos son los que están en la tapa de los diarios. Entonces, los que te van a traer un beneficio a ti, como sociedad, como nación, como sociedad que quiere avanzar, los vas tapando. Y esa gente después dice a su hija cuando crezca, su hija le dirá, papá, voy a la universidad y mi hijita, anda al gimnasio y desnudate, te va a ir mejor que a mí. Yo me maté estudiando y cuando voy a golpear una puerta no me atienden. Y ven una que se desnuda en la televisión en un partido de fútbol y a esa la reciben hasta como si fuese un orgullo nacional. Lo bueno se le pone el velo. Es el carácter del hombre que no está preparado para tiempos buenos. Y los tiempos buenos te los pierdes. Y tiempos de gloria te los pierdes. A lo bueno le ponemos un velo. A lo malo lo mostramos. Lo andamos mostrando. ¿Sabes cuántas cosas malas en este mundo son exaltadas? Tú mira las noticias. Lo malo es exaltado. Ahora, ¿sabes al punto que llegan los periódicos? Dicen, no queremos poner malas noticias. Pongamos algo más moderno, algo más ecológico. Dice, una ballena varada en Nueva Zelanda. Y está la ballena y 4 o 5 personas que le echan agua ahí. Y dice, para rescatarla, para salvar al planeta. ¿Sabes cuántas personas están yendo a la Villa Miseria a darle de comer? No a una ballena, a cientos de niños y miles de ellos en nuestro país. No tienen ni siquiera, no se merecen ni siquiera un párrafo en un medio de comunicación. Ni una noticia. A eso se les tapa, se les pone un velo. Pero aquel que fue a salvar un árbol, dice, una organización ecologista está atada a los árboles encadenadas, sale en todo el mundo. Madres que están sosteniendo a sus hijos para no entregarlos a las drogas, para no entregarlos a la calle, haciendo lo imposible, planchando en casas, limpiando, como empleada, trabajando como empleada doméstica, día y noche, desde la mañana hasta muy tarde. Esas no son noticias. Lo que va a ser noticia es lo otro. Lo bueno no es noticia. Lo bueno, ponte el velo. Tú haces algo bueno y ¿sabes qué te dicen? Ponte el velo. ¿Sabes cuánta bendición hemos derramado de la mano de Dios en muchos pueblos? Lugares donde no va nadie. En ciertos pueblos nos han dicho, ¿sabes? ¿Hace cuánto que no se construye nada en nuestro pueblo? Y ustedes han venido y han levantado una iglesia y dicen, estamos sorprendidos, como si hubiésemos hecho una obra faraónica. Pero claro, el pueblo era pequeño y de repente se encontró con una iglesia cristiana nueva y de repente se encontró con una radio y luego estas predicaciones llegando a sus corazones.
Pero eso no es noticia. Noticia es, se va a abrir un casino con máquinas de última tecnología. Eso es noticia. El casino que te va a sacar el dinero, que te va a esclavizar, que va a provocar tu separación, que tus hijos terminen viviendo con tus parientes, que termines esclavo de las drogas, del alcohol, de los vicios. Eso va a ser novedad. Lo bueno ya no es más novedad. Pues el hombre le dice, tú ponte un velo. A lo bueno, ponte un velo. Y así el país y la sociedad sigue retrasándose, prefiere las tinieblas. Cuando se quiere encender una luz, le ponen un velo. Se quieren acostumbrar a las tinieblas. Pues si tinieblas es lo que quieren, tinieblas tendrán. La Biblia dice, la hora de las tinieblas, dijo el Señor, ya está cerca. Tú lo que has visto hasta ahora de maldad, eso no es nada, un juego de niños en comparación a los tiempos que van a venir. Serán días, dice la Escritura, como nunca antes ocurrieron en la tierra. Todas las guerras que antes el hombre conoció no serán nada. Las torturas antes conocidas no serán nada. Todas las tribulaciones que la humanidad pasó serán nada. Al punto tal que la Biblia dice que será la gran tribulación. Tinieblas el hombre quiere, pues tinieblas tendrá. Se han cansado de tapar la luz. Cuando se levantaban hombres de fe a la hoguera, se levantaban hombres tremendos de Dios. Crucifíquenlo, mátenlo. En la cárcel, ¿sabes cuántos predicadores han pasado 20, 30 años en la cárcel? Lea un libro de historia. La luz encerrada en una celda, el ladrón afuera, el ladrón libre, el delincuente caminando en la calle. Otra vez se volvió a repetir la historia. ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás suelto, Jesús crucificado. Apaguemos la luz, porque nuestros ojos no resisten la luz. Nuestros ojos están acostumbrados a la oscuridad. Pero el Señor quiere traerte un tiempo nuevo y un tiempo de bendición, un tiempo distinto, un tiempo de fe. Tiempo glorioso. Alguno dirá, pastor, eso es solamente para el incrédulo, ¿cierto? No, eso también es para el creyente. Porque yo he visto fracasar a creyentes por no poder entrar a tiempos de gloria, teniendo lo maravilloso. No estaban preparados para manejar lo maravilloso. Se cegaron. La luz los dejó ciegos. Sus ojos están preparados para andar en tinieblas, para las malas sospechas. Sus ojos están preparados para las habladurías, para el odio, para el rencor, para la tristeza, para la soledad. Sus ojos no están preparados para ver cosas buenas. Entonces cuando tienes algo bueno, pues lo vas a perder. Líderes que lo han tenido todo, lo han perdido todo. La bendición estaba. Han tomado la palabra, pero a lo bueno le han puesto un velo. No estaban preparados para los días gloriosos. Ciertamente la palabra trae un tiempo de gloria, pero tú puedes tomar solo la palabra y después decir, bueno, a lo glorioso, eso que usted dice, pastor, póngale un velo nomás. Porque yo no soy de esos de que voy a ver un milagro y de que mi vida va a cambiar milagrosamente, de que mi negocio va a prosperar, que mi esposa va a tener un hijo después de tantos años y yo voy a cambiar y me voy a entregar al 100% para Dios y voy a hacer todo lo que Dios me pida. No, todo eso no. Yo lo bueno que me pase nada más. Y de ahí, lo demás póngale un velo. Guárdeselo para usted y para los iluminados, esos que ustedes dicen. La Biblia dice que la bendición de Dios es para todo aquel que lo pida. Para todo aquel que pida. Pedid, dice Dios, y recibirás. Pide y recibirás. Cree y recibirás. Antes de ayer me llama una persona y me escribe un mensaje, me dice, pastor, quiero contarle algo. Mandamos a este varón a construir uno de nuestros templos. Y entre que estaba él construyendo y sirviendo a Dios, le llega la noticia que su padre estaba enfermo y a punto de morir. Un golpe terrible. Él queriendo andar en tiempos de gloria, Satanás parece que le estaba sacudiendo para mostrarle que los tiempos de gloria no existen. Sin embargo, era recibir esta mala noticia. Dice que llamaron incluso a que donen sangre a los parientes porque estaba tan mal, estaba enfermo del hígado, toda su vida había tomado. Los médicos le dijeron, te damos 0 esperanza, le dijeron a los parientes. No les damos nada de esperanza. Llamen a todos los parientes que puedan para que vengan a donar sangre porque no sabemos si de esta va a salir. Entonces, este hijo desesperado que estaba a miles de kilómetros de distancia, pero que tenía fe, pero que creía, pero que no solo recibió la palabra de Dios, sino que quiere la palabra y el poder y la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, el vivir todo lo que la palabra enseña. Dice que este varón llama a su padre, llama a sus parientes. Cuando él llama a sus parientes, su pariente le dice, mira, tu
padre hasta que se muere. Y no hay esperanza, los médicos nos dijeron esto y lo otro, y no hay más esperanza. Él dice, pero ¿será posible de que lleven el teléfono a donde está mi papá? Y no sé, vamos a ver si los médicos, si dejan o no dejan, finalmente le llevan el teléfono. Le dice, está tu hijo, quiere hablar con vos. El hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Yo creo en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Un Dios que puede hacer lo inimaginable, sin importar las circunstancias. Si puedes creer, vamos a orar. Yo quiero orar. Ayúdame a orar, vamos a orar. El padre dice que a duras penas balbuceaba porque estaba en los últimos minutos. Así que este varón allí en medio de su tarea, con sus ropas sucias, en medio de la construcción, estaba orando por su padre. Y empezó a orar y a reclamar poder y a reclamar victoria y a reclamar bendición. Gloria de Dios. Cuando terminaron de orar le dijo, bueno, papá, yo voy a seguir orando por vos. Dios te bendiga. Y cortó. Eso fue a la tarde. Al otro día, temprano los parientes le llaman y le dicen, ¿sabes qué? No vas a creer lo que pasó. Tu papá está bien, ha mejorado milagrosamente a tal punto que hoy le dan el alta. Milagrosamente el que se iba a morir hoy se fue a la casa mañana. Aleluya, aleluya y aleluya. Digno es Dios. Pues cuántas bendiciones tienen que venir a tu corazón y a tu vida. ¿Has tú de ponerle un velo? ¿Le pondrás tú un velo a esas bendiciones y te quedarás solamente con la palabra? Solamente con las tablas de la ley. Pues la gente hizo así, se quedaron con las tablas de la ley y a lo glorioso le pusieron un velo, a lo más maravilloso. Era la presencia de Dios, la comunión con Dios. ¿Por qué ponerle un velo? No estaban preparados. ¿Pero por qué no se prepararon? De a poquito, un día te sentirás el pecador más terrible de la tierra, pero el otro día lo mirarás a Moisés y el diablo te dirá, mira que se viene a hacer el saltulón, y tú dirás, no, yo no puedo tener esos pensamientos en mi mente. Y lucharás, y lucharás, y lucharás, y pasarán los días y luego finalmente lo mirarás como un hombre de Dios. Pasarán los días y luego dirás, Señor, lo que Él tiene, yo también lo quiero. Pero es una lucha, es una lucha. La Biblia dice que toda obra buena y toda excelencia del hombre despierta la envidia de otros. Y en el camino de Dios esa envidia se multiplica por miles. Porque no es una envidia natural, sino es una envidia incentivada por Satanás, el diablo. Que cuando ves a un hombre de fe y cuando ves a alguien que camina en Dios, Satanás te dice, no, ponle un velo. Apártalo de ti. Déjalo ahí a un costado nada más. Pero los días de gloria tienen que venir para ti. Días maravillosos. Días de poder. Tiempos en los que todo lo que tú has escuchado en la Biblia comenzarás a vivirlo. En lo que todo lo que has oído comenzarás a vivirlo. La Biblia dice, he aquí vienen días en los cuales el que ara alcanzará al segador. El segador está levantando la cosecha y el que ara ya viene preparando la tierra de vuelta. Hay un tiempo para cosechar y hay un tiempo para arar. Pero la Biblia dice que en Dios ya no hay un tiempo para cada cosa. En Dios, en sus manos están tus tiempos. ¿Cuánto tiempo tardarás en prosperar ahora? Y tú dirás, y al sueldo que tengo, pastor, más las deudas que tengo, y 4, 5, como 10 años, pastor. Pero dice Dios, no, esos no son mis tiempos, esos son tus tiempos. En mis tiempos yo voy a acelerar el proceso para que la bendición la tengas y la disfrutes. Pero tienes que estar preparado. ¿Cómo prepararse en estos días? ¿Cómo ser una persona a quien Dios le confíe algo y le sea fiel? Pues Dios dice así. Esa es la respuesta. ¿Cómo prepararse, pastor? Así. Dios te confía algo y le sos fiel. En lo poco. Y la Biblia dice, si sobre lo poco me fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero hay algunos que no han podido ser fieles en lo poco. Si no puedes congregarte siquiera, ¿cómo Dios podrá confiarte en lo glorioso? Si cuando te duele algo empiezas a renegar de Dios y del cielo, ¿cómo Dios podrá confiarte en lo maravilloso? Si cuando tienes 2 monedas te crees que eres el hombre más importante de la tierra, ¿cómo Dios te confiará los billones? Yo he conocido creyentes que son pobres y van a morir pobres porque no están preparados para la riqueza. El día que tengan riqueza te van a mirar y te van a
pegar un cachetazo. Lávame los pies, porque no están preparados para la riqueza. Eso sí lo entiendo, pastor, a eso entiendo. Bueno, si tú entiendes esto, transporta esto a la palabra de Dios. Si tú no estás preparado para tener millones, porque te hará un daño, te terminarás divorciando, cayendo en vicios, destruyéndote la vida. Entonces, no te pueden confiar grandes riquezas, no prosperarás. Si no has podido hacerle fiel a Dios en una tarea simple, ¿cómo Dios te hará un hombre de fe, un hombre tremendo? Un hombre a quien Dios le dé poder y fe para orar por los milagros. ¿Sabes que mayor poder es mayor responsabilidad? Mayor autoridad es mayor compromiso. Al que más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Imagínate que yo diga un día, bueno, no voy a orar más, que ore otro por la gente. Dios me dirá, pero si yo te confío a ti la sabiduría, te confía a ti la palabra, predícala tú. Te confía a ti la fe para orar por los milagros, pues ora tú. ¿Por qué mandas a otro? ¿Por qué buscar la parte más cómoda? Si Dios te dio a ti sabiduría o amor por los niños, ¿por qué no encargarte de los niños? Es que no puedo, es que esto. Y todos tenemos excusas. ¿Tú piensas que yo no tengo excusas? Si yo buscaría excusas para no predicar más la palabra, tengo muchas excusas. Montones de excusas para no predicar más la palabra. Si quisiese inventar excusas para no ser más pastor, tendría montones de excusas para no ser más pastor. Y no hace falta que sea un Judas o un Satanás o haga algo malo. ¿Sabes cuántas personas simplemente dijeron, yo ya no quiero servir más a Dios? ¿Por qué? Y por esto, por lo otro, y por tal y por cual. Está bien, yo recibo la palabra de Dios, estoy de acuerdo con Dios, pero a todo lo otro, a ese encuentro con Dios, a eso que Dios te dice, ahora camina y tú caminas, a eso que Dios te dice, da tu ofrenda y cuando tú no tienes nada y tú lo das así como un robot, eso no, ya no va conmigo. A eso le pongo un velo, me quedo con otro, me quedo con la palabra, con la obediencia. Todo lo otro, eso es cuando Dios te dice que camines en fe y que te vayas a otra nación a predicar, eso está antes, a eso yo le pongo un velo. Pero eres tú el que le has puesto un velo a lo glorioso de Dios. Eres tú el que ha dejado de creer. Eres tú el cuando decimos vamos a orar para que Dios haga un milagro en ti. Piensas que Dios no hará un milagro en ti. Eres tú el que no quiere buscar la comunión con Dios. Eres tú el que prefiere ponerle un velo a lo más maravilloso y quedarse con lo más común, con lo que te es más fácil. Para eso le era más fácil leer la palabra de Dios. Sí, cualquiera puede leer. Alguno dirá, yo escucho la prédica, pastor. Yo también la escucho. El asunto no es que la escuchemos, es vivirla. No es escuchar la prédica, es vivir el mensaje de Dios. Eso es lo más glorioso. Eso es lo más maravilloso. Y el desafío para estos días que vienen. Mas si hay algún joven escuchando este mensaje, porque si yo no creyese que corazones van a ser tocados y cambiados por Dios, yo no estaría predicando esta noche aquí. Por cuanto creo que los futuros hombres de Dios están escuchando este mensaje, futuras mujeres de fe que están escuchando este mensaje. Cierto varón, hace un tiempo me dice, pastor, nosotros estábamos a cargo de un grupo de jóvenes, desanimados, no sabíamos ni cómo nos llamábamos, de tan confundidos que estábamos. No teníamos ánimo para ir a la iglesia, no íbamos, no teníamos un proyecto para los jóvenes, éramos poquitos. Nos tirábamos la responsabilidad unos hacia otros, escuchando un mensaje de usted a través de la radio. Dios tocó nuestros corazones, nos hizo entrar en un tiempo de gloria. Ellos tenían la palabra, pero el velo en las cosas maravillosas. De repente el velo les fue quitado y vieron y contemplaron lo glorioso. No lo vivieron, lo contemplaron. Tú hoy contemplas lo glorioso en el Espíritu. Tal vez no lo vives. Nunca has orado por un enfermo y se ha sanado. Nunca has visto un endemoniado que ha sido libertado. Nunca has tenido una visión de Dios. Nunca has tenido un sueño de Dios. Nunca has estado en una profecía. Nunca has visto a una persona tirar las muletas o recibir la vista o ser sanado de sordera o lo que fuere. Cáncer, sida, leucemia, cualquier tipo de enfermedad terminal. Pero estos contemplaron lo glorioso. Y en lugar de poner de vuelta el velo, dijeron, no, nosotros queremos eso. Eso tendrían que haberle dicho, a ver, Moisés, quítate el velo. Yo quiero eso, lo que tú tienes. Pero tienes que ir al desierto, al monte, a buscar a Dios. Y si ese es el camino, tomaré el camino. Mira que no es un camino
del cual tú te puedas arrepentir. Si Dios te llama, tienes que luego ser obediente a Dios. Cuando uno llega a un grado de compromiso en Dios, tienes que ser obediente a Dios. La Biblia dice, cuando eras joven, te cambiabas. Dice, el Señor le habló a un discípulo y le dijo, cuando eras joven, te vestías y te ibas donde querías, a la hora que querías, y volvías en el momento que decidías. Mas cuando ya seas viejo, otro te vestirá, otro te ceñirá. Algunos dicen, esta corbata no me queda bien, entonces te cambias de corbata. Y cuando ya estás viejito, dice, ahí le pusimos esto, mire qué lindo que le queda, ¿le gusta? Y sí, dice, ¿qué va a decir? Estuvo como media hora a duras penas para acomodarse los huesos, que cambiarse, sí. Aquí le pusimos un moño al nono, dice, y está bien, el tremendo moño tiene el nono y está ahí, tiene que aguantar porque ya no le da las fuerzas, ya ni para quejarse. No sea cosa que se enojen los parientes y luego no lo vuelvan a ver. Dice, más cuando seas viejo, otro te vestirá, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Cuando eras joven espiritualmente, tú decidías cómo hacer, qué hacer y en qué momento hacerlo. Cuando crezcas en Dios, Dios te hablará y dirás, el Señor me habló y haré lo que el Señor me pida. Porque ya eres un maduro en la fe, adulto en la fe, un anciano en la fe. Otro te seguirá y te llevará por un camino que, si tú puedes decir, yo no quiero esto, Señor. Tú piensas que yo no puedo decir cuando tengo un problema, Señor, yo estoy cansado de esto. Piensas que no tengo voluntad, piensas que no tengo carácter para decir hasta aquí llegó y no más. Pero el Señor me dice, mira, vamos a pasar por un valle de espinas y tienes que correr descalzo. Yo digo, Señor, que no me sangre mucho nada más. Y corro. Si luego el Señor me dice, tienes que meterte por ese pantano y te vas a comer un poquito de barro, pero te voy a sacar adelante. Yo digo, Señor, que no dure tanto. Pero ya no le digo a Dios, no, Señor, esto no quiero. No, Señor, este camino me duele. No, Señor, estas lágrimas no las acepto. No, Señor, estas heridas no las soporto. Ya digo, Señor, hágase tu voluntad, como dijo Cristo. Hágase tu voluntad. Este varón escuchó junto con su esposa, jovencitos, y vio lo glorioso, escuchando el mensaje por la radio. Al otro día apareció en la iglesia junto a los jóvenes. Los jóvenes lo miraban y le dijeron, desde ahora en adelante las cosas van a cambiar. Y los otros lo miraban. Porque ahora Dios está con nosotros. Porque ahora entraremos a un tiempo de bendición. Y nosotros como jóvenes vamos a levantar la iglesia. Y como jóvenes vamos a empezar a movernos para un lugar y para otro. Los demás lo miraban. El día anterior estaba destruido y ahora venía con el rostro resplandeciente. ¿Qué hacer? Decir, claro, ahora te agarró la locura. Estuvimos como 3 años aguantándote a vos y ahora te vino a agarrar las ganas de predicarla a todo el mundo. Bueno, los pocos que había dijeron, amén, gloria a Dios. Dice, pastor, ¿sabe? De aquel día empezamos a revolucionar la iglesia con los jóvenes. Y el pastor quedó sorprendido. A tal punto que con los jóvenes íbamos, entrábamos, salíamos, predicábamos, traíamos frutos, hacíamos beneficios, juntábamos dinero, poníamos planes, poníamos proyectos. A tal punto fue todo esto que finalmente el pastor dijo, ustedes ya están preparados y hoy en día están a cargo de una congregación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Vos estás contemplando lo glorioso. La palabra viene escrita, predicada. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www